Courtney Davis respiró hondo, apoyó la mano en el frío pomo metálico de la puerta y se quedó inmóvil. Detrás de aquella puerta había un futuro incierto, aterrador, pero inevitable. 6 años de matrimonio iban a terminar hoy en este juzgado del condado de Montgomery. ¿Seguro que estás preparada?, le preguntó Maggie, su mejor amiga desde la universidad, que había viajado desde Portland para estar a su lado. No, susurró Courtney, pero nunca estaré preparada. Necesito acabar con esto de una vez por todas. Empujó la pesada puerta y el sonido de la sala la envolvió. Courtney sintió que el corazón se le aceleraba. La sala estaba casi vacía. Eran las 10 de la mañana de un martes, una hora poco habitual para las vistas. Unas pocas personas rellenaban papeles, un abogado hablaba con un cliente y un alguacil comprobaba las listas. Y allí, junto a la ventana, estaba él, Oliver Davis, el hombre que una vez pensó que era el amor de su vida, el hombre con el que había planeado vivir hasta la vejez, criar a sus hijos, conocer a sus nietos, un hombre que lo destruyó todo con una decisión, una traición que resultó ser solo la punta del iceberg de mentiras. Junto a él había una joven de lujosa melena rubia que caía en cascada por sus esbeltos hombros, Chelsea Monroe, 29 años, asistente de Oliver en su bufete de abogados, y su amante desde hacía 2 años. Se estaba riendo de algo que había dicho Oliver, y su risa parecía cortar el aire como una cuchilla afilada. «Aguanta, cariño», susurró Maggie, apretando con fuerza la mano de su amiga. Courtney asintió, tratando de reunir todos los restos de su dignidad. A sus 42 años se sentía rota, traicionada, pero no derrotada. No le dejaría ver lo mucho que la había herido. Se dirigió a su abogado, Richard Brown, que ya la esperaba fuera del estrado. «Buenos días, señora Davis», la saludó en tono formal, pero sus ojos irradiaban sinceridad y apoyo. «Todo lo que pueda», respondió ella, intentando no mirar a Oliver. Pero él se fijó en ella. «Claro que sí». Courtney sintió sus ojos clavados en ella antes de ver la sonrisa de suficiencia en su rostro. Se volvió hacia Chelsea y le dijo algo al oído. La joven miró en dirección a Courtney y también sonrió, pero parecía forzada, antinatural. «Parece que le ha tocado la lotería», murmuró Courtney, sintiendo que la rabia crecía en su pecho. «Ignóralo», le aconsejó Richard. «Está intentando desequilibrarte. Recuerda lo que dijimos, cuenta con las emociones». Courtney asintió. Su abogado tenía razón. Oliver siempre había sido un maestro de la manipulación. Eso lo convirtió en un exitoso abogado corporativo. Es lo que le ayudó a ocultar su doble vida durante 2 años. Todos en pie. El Tribunal del Condado de Montgomery, presidido por el juez William Thornton, entra en sesión, anunció el alguacil. El juez entró en la sala, un anciano de rostro severo y penetrantes ojos grises. Tomó asiento y empezó a hojear los documentos. Caso número 4239, Courtney Davis contra Oliver Davis, una demanda de divorcio, anunció. Abogados, preséntense. Richard Brown, señoría, en representación de la demandante, la señora Courtney Davis. Michael Holt, señoría, en representación del demandado, el señor Oliver Davis. El juez asintió y volvió a mirar los documentos. He leído los alegatos. Señor Brown, veo que su cliente solicita una división equitativa de los bienes adquiridos durante el matrimonio, así como una pensión alimenticia. Sí, señoría, respondió Richard. Mi clienta ha apoyado la carrera de su marido durante 6 años, renunciando a sus propias oportunidades profesionales. Además, tenemos razones para creer que parte del patrimonio conyugal fue ocultado por el señor Davis antes de solicitar el divorcio. El juez enarcó una ceja y miró al abogado de Oliver. «Señor Holt, ¿su cliente niega estas acusaciones?» «Por supuesto, señoría», respondió Michael Holt con una sonrisa falsa.
En cuanto a la manutención de los hijos, la señora Davis tiene un título universitario y es totalmente capaz de mantenerse a sí misma. El hecho de que decidiera no trabajar fue una elección personal, no una exigencia de mi cliente. Courtney apretó los puños bajo la mesa. ¿Elección personal? Cuando se casaron, Oliver la convenció para que dejara un prometedor trabajo en una agencia de marketing para apoyar su creciente carrera. Algún día ambos estaremos agradecidos por esta decisión, dijo él. Nos oponemos a ese lenguaje, señoría, intervino Richard. La señora Davis renunció a su carrera de mutuo acuerdo, en el entendimiento de que era una medida temporal para apoyar el crecimiento profesional del señor Davis. Oliver resopló despectivamente y Courtney por fin se atrevió a mirarle directamente. Sus miradas se cruzaron en la sala y ella solo vio frialdad en sus ojos. ¿Dónde estaba el hombre con el que una vez había intercambiado votos de lealtad? Señor Holt, ¿desea su cliente añadir algo a su caso?, preguntó el juez, dándose cuenta de la reacción de Oliver. No, señoría, respondió el abogado, pero nos gustaría señalar que mi cliente está dispuesto a transigir en la división de bienes en aras de una rápida conclusión del juicio. ¡Qué generosa!, murmuró Courtney, pero lo bastante alto como para que Richard le dirigiera una mirada de advertencia. El juez pasó unas páginas más y frunció el ceño. Señor Brown, veo que ha presentado una moción para llamar a un testigo adicional que no había sido citado anteriormente. ¿Le importaría explicarlo? A Courtney le dio un vuelco el corazón. Era el momento. Sí, señoría, dijo Richard poniéndose en pie. Este testigo se presentó ayer mismo con información directamente relacionada con las cuestiones financieras de este divorcio. No tuvimos la oportunidad de incluirlo en la lista preliminar. Protesto, respondió inmediatamente Michael Holt. Se trata de un claro intento de retrasar el proceso y socavar nuestra capacidad para preparar una defensa adecuada. El juez Thornton levantó la mano para pedir silencio. Señor Holt, comprendo su preocupación. Señor Brown, ¿entiende que este tipo de adiciones tardías no son alentadas por el tribunal? Sí, señoría, y le pido disculpas, pero las circunstancias son excepcionales, y el testimonio de esta persona es fundamental para un juicio justo. El juez guardó silencio, considerando la situación, y luego suspiró. Permitiré que el testigo declare, pero le advierto que no se tolerará ningún intento de abusar de los derechos procesales. ¿Cómo se llama su testigo, señor Brown? Robert Finch, señoría. Courtney miró a Oliver en cuanto pronunció el nombre. La reacción fue inmediata y sorprendente. La sonrisa desapareció de su rostro, se enderezó bruscamente y agarró el brazo de su abogado, susurrándole algo con fervor al oído. El abogado parecía sorprendido y preocupado. Chelsea, que parecía confiada y relajada, ahora tiraba nerviosamente del collar que llevaba al cuello, con la mirada perdida entre Oliver y la puerta de la sala. «Alguacil, haga pasar al señor Finch», ordenó el juez. El alguacil abrió la puerta y un hombre delgado de unos 50 años, con gafas y canas en las sienes, entró en la sala. Llevaba una carpeta de cuero negro y parecía concentrado y serio. «Por favor, pase al frente para prestar juramento», dijo el juez. Robert Finch se dirigió al lugar designado, puso la mano sobre la Biblia y recitó las palabras del juramento. A continuación, se sentó en el estrado y colocó la carpeta delante de él. «Señor Finch, ¿podría presentarse ante el tribunal y decirnos cómo está implicado en este caso?», le preguntó el juez. «Me llamo Robert Finch y soy el contable jefe de Western Investments. ¿Y cuál es su relación con el proceso de divorcio entre el señor y la señora Davis?», continuó el juez. Robert Finch se aclaró la garganta y miró directamente a Oliver Davis, que ahora parecía haber visto un fantasma. «El señor Davis es cliente de nuestra empresa desde hace 4 años.
gestiona una cartera de inversiones que supera con creces la cantidad declarada en su declaración financiera a este tribunal. La sala se quedó en silencio. Courtney sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabía que Oliver ocultaba algo, pero no había podido reunir las pruebas. Ahora le llegaban. Señor Finch, interrumpió Michael Holt, levantándose de un salto de su asiento. ¿Comprende que revelar información financiera confidencial de un cliente es una infracción de su deber? Esto podría tener graves consecuencias para su carrera. Señor Holt, siéntese, dijo el juez con severidad. Tendrá la oportunidad de repreguntar. Señor Finch, continúe, por favor. Robert Finch abrió una carpeta y sacó varios documentos. Soy consciente de los riesgos, señoría, pero también comprendo mi deber cívico. Cuando descubrí que el señor Davis utilizaba nuestra empresa para ocultar bienes durante su divorcio, no pude quedarme callado, especialmente cuando me di cuenta de que algunos de esos activos habían sido sacados del patrimonio conyugal sin el conocimiento de la SRA. Davis. Esto es absurdo, dijo Oliver saltando de su asiento. Está mintiendo. No tiene ni una sola prueba. Señor Davis, gritó el juez con voz atronadora. Una interrupción más y le declararé en desacato al tribunal. Siéntese inmediatamente. Oliver se hundió en su asiento, pero su rostro estaba distorsionado por la rabia. Chelsea, que había estado sentada a su lado, se apartó de él, como si temiera estar demasiado cerca de un artefacto explosivo. Tengo pruebas, señoría, prosiguió con calma Robert Finch, entregando los documentos al alguacil. Estas declaraciones demuestran que, durante los últimos 18 meses, el señor Davis ha estado transfiriendo sistemáticamente fondos de cuentas familiares a cuentas extraterritoriales en las Islas Caimán. El importe total supera los $500,000. Eso no es cierto, volvió a decir Oliver, pero esta vez en voz baja bajo la pesada mirada del juez. Courtney sintió que le fallaban las piernas. $500,000. Eran sus ahorros conjuntos, que habían estado ahorrando durante años. El dinero que habían planeado utilizar para comprar la casa de sus sueños, para viajar después de jubilarse, para asegurarse una jubilación cómoda. Además, continuó Robert Finch, hay pruebas de que el señor Davis abrió varias líneas de crédito a nombre de la señora Davis sin su conocimiento, utilizando documentos falsos. ¿Qué? Exclamó Courtney, incapaz de contener su asombro. Eso es imposible. Me temo que es cierto, señora Davis, dijo Robert Finch, mirándola con sincera simpatía. Llevan su firma, pero un grafólogo al que he consultado me ha confirmado que son falsificaciones. Courtney sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. Miró a Oliver, que ahora estaba pálido, con gotas de sudor en la frente. Sus ojos se movían entre el juez, Robert Finch y la puerta, como si buscara una vía de escape. «¿Qué has hecho?», susurró, pero sus palabras fueron lo bastante fuertes en el silencio de la sala. Oliver no contestó. Se limitó a mirar a través de ella, con la mirada ensombrecida de un hombre cuyo mundo acababa de derrumbarse. El juez Thornton revisó detenidamente los documentos que le habían entregado, con el rostro cada vez más sombrío a cada página que pasaba. «Señor Holt», dijo finalmente, dirigiéndose al abogado de Oliver, «estos cargos son extremadamente graves. De ser ciertas, podrían dar lugar no solo a una revisión de las condiciones del divorcio, sino también a un proceso penal contra su cliente. ¿Desea hacer una declaración en nombre del señor Davis?» Michael Holt parecía como si acabara de recibir un puñetazo. Se volvió hacia Oliver, obviamente esperando instrucciones, pero éste se limitó a mirar al vacío, sin responder. «Señoría», dijo finalmente el abogado, «solicitamos un receso para discutir estas nuevas circunstancias con mi cliente». «Se concede un receso», accedió el juez. «Pero le advierto, señor Davis,
Miró directamente a Oliver. Si intenta abandonar el juzgado, dictaré una orden de detención inmediata contra usted. El juicio se reanudará a las 10:45. El juez golpeó su mazo y la sala volvió a hacer ruido. Oliver se levantó bruscamente y se dirigió rápidamente hacia la salida. Su abogado apenas le seguía el paso. «¿Qué está pasando?», preguntó Courtney, volviéndose hacia Richard. «¿De dónde ha salido ese tal Robert Finch?». «Se puso en contacto conmigo ayer», explicó Richard, guardando de nuevo los documentos en su maletín. «Dijo que no soportaba ver cómo Oliver engañaba al sistema. Se está jugando su carrera, Courtney». «¿Pero por qué? Ni siquiera me conoce». «A veces la gente hace lo correcto», dijo Richard sonriendo débilmente. «Creo que Oliver pronto se dará cuenta de que su situación no tiene remedio». Courtney asintió, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Miró a Chelsea, que ahora estaba sentada sola y parecía completamente perdida. Se preguntó si estaría al corriente de las maquinaciones de Oliver. ¿Sería cómplice o una víctima más de sus manipulaciones? «¿Sabes?», dijo Maggie, que había estado observando en silencio todo el tiempo. «Siempre sentí que algo andaba mal con él, pero ni siquiera yo podía imaginar que fuera capaz de algo así». «Viví con él 6 años», replicó Courtney en voz baja, «y no me di cuenta de nada. No te culpes». Maggie le apretó la mano. «Es abogado, Courtney. Es un profesional del engaño». Courtney intentó sonreír, pero no pudo. Sentía una mezcla de emociones: conmoción, dolor, traición, pero también un extraño alivio. Por fin, la verdad había salido a la luz. Por fin podía enfrentarse a la realidad, por amarga que fuera. ¿Y Oliver? ¿A dónde iba con tanta prisa? ¿Qué diría cuando volviera? ¿Y volvería? El receso del tribunal le pareció una eternidad, pero Courtney sabía que solo era el principio de un largo viaje hacia la justicia y una nueva vida. Los 20 minutos de receso parecieron una eternidad. Courtney se sentó en un banco del pasillo del juzgado, aferrando el vaso de papel con agua que Maggie le había traído. El agua estaba caliente y tenía un sabor metálico, pero Courtney bebió pequeños sorbos de todos modos, tratando de calmar la repentina sequedad de su boca. «¿Estás aguantando?», preguntó Maggie, sentándose a su lado y rodeando a su amiga con el brazo. «No lo sé», respondió Courtney con sinceridad. «Me siento a la vez conmocionada y aliviada. Es como si llevara años volviéndome loca y ahora por fin me confirman que yo no soy el problema». Richard Brown estaba cerca, hablando con Robert Finch. Sus voces estaban apagadas, pero Courtney podía captar fragmentos de conversación de vez en cuando. Extractos bancarios, pruebas. No pudo evitar un escalofrío al pensar en lo que había hecho Oliver. No solo la había traicionado emocionalmente, sino que le había robado sistemáticamente, se había aprovechado de su confianza y había falsificado su firma. «¿Cómo he podido estar tan ciega?», susurró Courtney, más para sí misma que para Maggie. «Basta», le dijo Maggie con severidad. «Confiabas en tu marido, como debía ser. Él traicionó tu confianza, no tú». En ese momento, la puerta del fondo del pasillo se abrió bruscamente y Oliver entró en el edificio. Tenía la cara pálida, los ojos desorbitados y la corbata, que solía llevar perfectamente anudada, colgaba ahora torcida. Le seguía Michael Holt, su abogado, con aspecto de haber corrido una maratón. Courtney se enderezó instintivamente y sintió que el corazón volvía a latirle con fuerza. No había visto a Oliver tan destrozado desde la muerte de su padre 7 años atrás. En aquel entonces, ella había estado allí, cogiéndole la mano en el funeral, ayudándole a resolver el papeleo y la herencia. Ahora estaban sentados en lados opuestos de la sala, como extraños. «No le mires», susurró Maggie. «No merece tu atención». Pero Courtney no podía apartar la mirada. 6 años de matrimonio no podían borrarse. Conocía cada rasgo de su cara, cada hábito, cada gesto. Y ahora podía ver que Oliver estaba asustado.
No era habitual ver miedo en el rostro de un hombre que siempre había irradiado confianza. Oliver notó su mirada y se quedó inmóvil un instante. Luego se dio la vuelta rápidamente y desapareció tras la puerta de la sala de conferencias, donde al parecer había decidido discutir la estrategia con su abogado. «Creo que se ha dado cuenta de que tiene problemas», dijo Richard mientras se acercaba a Courtney. «Acabo de volver a repasar los documentos con el señor Finch. Son pruebas muy serias, Courtney. Si se demuestra que son ciertas, Oliver podría ser procesado por fraude y falsificación». «No quiero que vaya a la cárcel», dijo Courtney de repente, sorprendida por lo que estaba diciendo. «Y quiero recuperar mi vida». Richard asintió, comprensivo. «Es normal. Después de todo, habéis pasado gran parte de vuestras vidas juntos», miró el reloj. «Deberíamos volver. ¿Estás preparada?» Courtney respiró hondo y asintió. Se levantó, cuadró los hombros y se dirigió a la puerta de la sala. Antes de entrar, miró a su alrededor buscando a Chelsea. La joven estaba de pie junto al bebedero, hablando por teléfono. Su rostro estaba ansioso y se retorcía nerviosamente un mechón de pelo alrededor del dedo, un hábito que Courtney había notado antes. Se preguntó a quién estaría llamando y qué sabía de las maquinaciones de Oliver. La sala volvía a llenarse. El juez Thornton ya estaba sentado en su asiento, examinando los documentos. Robert Finch volvió al estrado. Parecía tranquilo y concentrado, aunque Courtney notó que golpeaba nerviosamente las rodillas con los dedos. Oliver y su abogado fueron los últimos en entrar, unos segundos antes de que se reanudara la sesión. Oliver no miraba a nadie, su mirada estaba fija en el suelo. Parecía un hombre que había perdido incluso antes de empezar la batalla. «Se abre la sesión», anunció el juez Thornton. «Señor Holt ha tenido la oportunidad de discutir las nuevas circunstancias con su cliente. ¿Desea hacer alguna declaración?» Michael Holt se levantó, se arregló la corbata y miró brevemente a Oliver antes de dirigirse al juez. «Señoría, mi cliente niega los cargos que se le imputan. Creemos que el señor Finch actúa por motivos personales y no tiene pruebas creíbles que respalden sus acusaciones». El juez enarcó una ceja. «¿Ha revisado los documentos que ha aportado el señor Finch?» «Sí, señoría, pero...» «¿Y está dispuesto a decir que están falsificados?» Michael Holt vaciló un momento mirando a Oliver, que estaba sentado sin levantar la vista. «Simplemente creemos que no ofrecen una imagen completa de la situación financiera de mi cliente». «Eso es interesante», dijo secamente el juez, «porque acabo de examinar esos documentos y muestran con gran detalle cómo su cliente ha estado retirando sistemáticamente fondos de las cuentas conjuntas y transfiriéndolos a cuentas en el extranjero». «Señor Finch», le dijo al testigo, «¿está listo para continuar con su testimonio?» «Sí, señoría», respondió Robert Finch, volviendo a abrir su carpeta. «Señor Brown, ya puede interrogar al testigo», permitió el juez. Richard se levantó y se dirigió al estrado. «Señor Finch, gracias por venir hoy. Entiendo que es una decisión difícil para usted. ¿Podría decir al tribunal cómo descubrió el fraude financiero del señor Davis?» Robert Finch se ajustó las gafas y miró directamente a Richard. «Como ya he dicho, soy el contable jefe de Western Investments. Parte de mi trabajo consiste en revisar la documentación de los clientes, sobre todo cuando se trata de grandes transacciones. Hace unos 3 meses observé cierta actividad inusual en las cuentas del señor Davis». «¿Hay algo inusual en estas transferencias?», preguntó Richard. «No en sí mismas, no. Muchos de nuestros clientes tienen inversiones en el extranjero, pero lo que me preocupó fue que estas transferencias empezaron de repente y se hicieron muy regulares, casi como un calendario. Además, a menudo se hacían bajo la apariencia de inversiones en empresas que, tras investigarlas, descubrí que eran ficticias». «Protesto», dijo Michael Holt.
El testigo está dando su interpretación personal de las acciones de mi cliente sin pruebas suficientes. Denegada, respondió el juez. El señor Finch está profesionalmente cualificado para dar esa opinión. Continúe, señor Finch. Cuando noté estas transacciones sospechosas, decidí indagar más. Revisé el historial de la cuenta del señor Davis de los últimos 2 años. Encontré una salida sistemática de fondos, pero lo más inquietante fue que encontré varios documentos con la firma de la señora Davis autorizando la transferencia de fondos desde sus cuentas personales. Esto me sorprendió porque nunca había visto a la señora Davis en nuestra oficina, aunque estas transacciones suelen requerir su presencia personal. Courtney sintió que se le cortaba la respiración. ¿Sus cuentas personales? Solo tenía una cuenta, que era una pequeña herencia de su abuela. Casi nunca la utilizaba, prefería guardarla para un día lluvioso. Y Oliver lo sabía. ¿Sabe cuánto dinero se retiró de las cuentas personales de la señora Davis?, preguntó Richard. Según mis cuentas, unos $75,000, respondió Robert Finch. Courtney se sintió mareada. $75,000, casi toda la herencia de su abuela. ¿Y usted cree que la firma de la señora Davis en estos documentos es falsa?, continuó Richard. No soy un experto en caligrafía, pero he visto suficientes documentos con firmas de clientes como para distinguirlas. La firma de estos documentos era diferente de la firma habitual de la SRA. Davis, que yo había visto en otros documentos, así que decidí consultar a un experto. ¿Y qué le dijo el experto? Confirmó mis sospechas. La firma había sido falsificada profesionalmente, pero sin duda no era la firma auténtica de la señora Davis. Richard asintió y volvió a su asiento, cogiendo varios documentos de la mesa. Señoría, me gustaría presentar el informe de un grafólogo experto que corrobora la declaración del señor Finch. Protesto, volvió a saltar Michael Holt. No hemos tenido oportunidad de leerlo con antelación. Señor Holt, dijo el juez con cansancio, dadas las circunstancias, permitiré que se admita este documento. Tendrá la oportunidad de leerlo y responder a él más tarde. Señor Finch, continúe, por favor. Robert Finch volvió a ajustarse las gafas y sacó unos cuantos documentos más de su carpeta. Cuando descubrí estas transacciones sospechosas, decidí comprobar a dónde iba a parar el dinero, y descubrí que los fondos de la cuenta de las Caimán se transferían regularmente a otra cuenta abierta a nombre de Chelsea Monroe. Hubo un grito de sorpresa en la sala. Courtney giró la cabeza para ver a Chelsea, que acababa de entrar y estaba sentada en la última fila, levantarse bruscamente, con la cara blanca como la tiza. Señor Finch, continuó Richard, ¿puede decirle al tribunal quién es Chelsea Monroe? Por lo que yo sé, es la ayudante del señor Davis en su bufete. La he visto algunas veces cuando ha acompañado al señor Davis a reuniones en nuestro despacho. Richard asintió y miró al juez. Señoría, me gustaría señalar que la señorita Monroe es también amiga personal del señor Davis. De hecho, su amante desde hace 2 años. El juez frunció el ceño y miró a Oliver, que permanecía sentado sin levantar la vista, con las manos aferradas a los bordes de la mesa. Señor Finch, Richard volvió a dirigirse al testigo. ¿Cuánto dinero calcula que se ha transferido a la cuenta de la señorita Monroe? Aproximadamente $200,000 en los últimos 18 meses, respondió Robert Finch. Calculo que aproximadamente la mitad de esa cantidad procedía de la cuenta en el extranjero del señor Davis, que a su vez se nutría de las cuentas conjuntas del matrimonio Davis. La otra mitad son fondos que se retiraron de las cuentas personales de la señora Davis y de otras fuentes que no he podido rastrear con precisión. Courtney sintió que la invadía una oleada de ira. $200,000. Oliver no solo la había traicionado, sino que había mantenido a su amante con su dinero. Courtney miró a Chelsea, que ahora estaba de pie junto a la puerta, como preparándose para huir.
¿Sabía ella de dónde procedía el dinero? ¿Se daba cuenta de que vivía de él? Señor Finch, continuó Richard, ¿cuándo decidió exactamente ponerse en contacto con nosotros para informarnos de estas irregularidades? Fue la semana pasada, respondió Robert, cuando escuché al señor Davis hablando con un colega en nuestra oficina. Hablaban de su próximo divorcio, y el señor Davis dijo algo así como: «Ella nunca se va a enterar de lo del dinero». Esto me hizo pensar. Siempre había supuesto que la SRA. Davis estaba al tanto de estas transacciones, que podrían tener algún tipo de acuerdo, pero esta conversación me hizo reconsiderar mis suposiciones. ¿Y qué hizo entonces? Decidí comprobar de nuevo todos los documentos, y cuando vi que las firmas estaban falsificadas y que el dinero se retiraba sin el conocimiento de la SRA, Davis, me di cuenta de que no podía quedarme callada. No se trata solo de problemas matrimoniales, sino de un delito financiero. Richard asintió y volvió a su asiento. Gracias, señor Finch. No tengo más preguntas para el testigo. El juez se volvió hacia Michael Holt. Señor Holt, ¿desea interrogar al testigo? El abogado de Oliver parecía confuso. Se inclinó hacia su cliente y le susurró algo rápidamente, pero Oliver se limitó a negar con la cabeza sin levantar la vista. Sí, señoría, dijo finalmente Michael Holt poniéndose en pie. Señor Finch, usted afirma que las firmas de la señora Davis fueron falsificadas, pero usted dijo que no era un experto en caligrafía. No, no lo soy, aceptó Robert Finch. Por eso consulté a un profesional. ¿Y este profesional es empleado oficial de su empresa? No, lo consulté en privado. Así que se extralimitó en sus funciones al utilizar información confidencial de un cliente. Protesto, intervino Richard. El señor Holt intenta desacreditar al testigo, no impugnar los hechos. Denegada, dijo el juez. Señor Finch, responda. Robert Finch respiró hondo antes de contestar. Sí, técnicamente me extralimité en mis funciones, pero lo hice después de convencerme de que se estaba cometiendo un delito financiero. Como ciudadano, tengo el deber de informar de esas cosas. ¿No es cierto que ha tenido conflictos personales con el señor Davis en el pasado? Continuó Michael Holt. Robert Finch pensó un momento. Si se refiere a desacuerdos profesionales, sí, los he tenido. ¿No es cierto que el año pasado intentó bloquear algunas de las decisiones de inversión del señor Davis, lo que provocó una relación tensa entre ustedes? Sí, planteé mis dudas sobre algunas de sus estrategias demasiado arriesgadas. Es mi trabajo minimizar los riesgos para la empresa. ¿Y no podría esa preocupación haberse convertido en una animosidad personal que ahora motiva sus acciones? Protesto, volvió a intervenir Richard. El señor Holt intenta hacer de esto un conflicto personal ignorando las pruebas documentales. Se admite, dijo el juez. Señor Holt, hay pruebas presentadas por el señor Finch. A menos que pueda refutar esas pruebas, no hagamos perder el tiempo al tribunal con insinuaciones. Michael Holt parecía irritado, pero continuó. Señor Finch, usted afirma que se retiraron unos $75,000 de las cuentas personales de la señora Davis. ¿Tiene alguna prueba de que se hiciera sin su conocimiento o consentimiento? Aparte de las firmas falsificadas, preguntó Robert Finch con un toque de ironía. Sí, tengo esas pruebas. Según la política de nuestra empresa, para las transferencias de gran cuantía, solemos exigir que el cliente esté presente en persona o al menos por videoconferencia para confirmar su identidad. En el caso de la señora Davis, nunca hubo tal confirmación. En su lugar, estas transacciones fueron autorizadas por el señor Davis, que afirmó actuar en nombre de su esposa en virtud de un poder notarial. Pero no hay tal poder en nuestros archivos. Pero el señor Davis es abogado. Es posible, admitió Robert Finch, pero entonces surge la pregunta, ¿por qué falsificar su firma?
¿por qué no obtener un poder notarial adecuado? Y, lo que es más importante, ¿por qué tener tanto cuidado de ocultar estas transacciones en el extranjero y luego transferir el dinero a la cuenta de otra mujer? Michael Holt guardó silencio un momento, obviamente sin tener una respuesta preparada. Miró a Oliver, que permanecía sentado como una estatua. Señor Finch, usted dijo que se dio cuenta de estas transacciones sospechosas hace 3 meses. No quise sacar conclusiones precipitadas. Recogí información y comprobé los hechos. Como ya he dicho, no me convencí finalmente de la necesidad de actuar hasta la semana pasada, cuando oí hablar al señor Davis. Michael Holt suspiró y volvió a su asiento. No tengo más preguntas para el testigo, señoría. El juez Thornton asintió y se volvió hacia Robert Finch. Señor Finch, gracias por su testimonio. A continuación se dirigió a Richard. Señor Brown, ¿tiene algún otro testigo? No, señoría, respondió Richard. Pero me gustaría presentar una moción para reconsiderar los términos del divorcio a la luz de las nuevas circunstancias. Protesto, gritó Michael Holt. Mi cliente tiene derecho a la libertad de disponer de sus fondos, que, como se acaba de demostrar, son en parte propiedad de la SRA. Davis, dijo el juez. Señor Holt, ahora estoy considerando la moción del señor Brown. ¿Tiene su cliente algo que decir en su defensa? Michael Holt se volvió hacia Oliver y se inclinó hacia él, diciéndole algo en voz baja. Señoría, empezó con voz ronca, yo necesito tiempo para consultar con mi abogado estos nuevos cargos. Pido que se aplace el caso. El juez miró a Oliver durante un largo momento y luego dirigió su atención a Courtney, que estaba sentada con las manos fuertemente apretadas, el rostro pálido pero decidido. Pero dada la gravedad de los cargos y las pruebas documentales, no puedo ignorar el riesgo de que intente ocultar o desviar fondos adicionales. Por lo tanto, accedo a la petición del señor Brown de congelar temporalmente sus cuentas hasta que se investigue a fondo este asunto. Oliver se estremeció como si recibiera un golpe. Su abogado le susurró algo, pero él se limitó a negar con la cabeza. Además, continuó el juez, dadas las nuevas circunstancias, voy a fijar una nueva vista dentro de una semana para considerar la revisión de los términos del divorcio. Hasta entonces, espero que el señor Davis haga una declaración completa de todos sus activos financieros, tanto en EI.UU como en el extranjero. Hizo una pausa y añadió en tono severo, y créame, señor Davis, si se descubre que sigue ocultando activos, las consecuencias serán muy graves. El juez dio un golpe de martillo y anunció un receso hasta la próxima semana. La sala se llenó de ruido y la gente empezó a levantarse de sus asientos. Courtney permaneció inmóvil, sintiendo una mezcla de emociones, conmoción, dolor, pero también una extraña sensación de justicia. Miró a Oliver, que estaba apoyado en la mesa, con los hombros caídos y la cara convertida en una máscara de derrota. ¿Estás bien?, preguntó Maggie, abrazando a su amigo. No lo sé, respondió Courtney con sinceridad. Courtney, Richard se acercó a ella. Esto es solo el principio. Tendremos que prepararnos para la próxima reunión, pero hoy puedes permitirte descansar un poco. Te lo has ganado. Courtney asintió, sintiéndose repentinamente cansada. Se levantó y empezó a recoger sus cosas. De repente, notó que Oliver se movía en su dirección. Su abogado intentó detenerlo agarrándolo de la manga, pero Oliver se apartó. Courtney, dijo, deteniéndose a unos pasos. Yo necesito hablar contigo. Olvídalo, intervino Maggie, interponiéndose entre ellos. Por favor, dijo Oliver en voz baja. Su voz sonaba inusualmente suplicante. Solo 5 minutos, en privado. No tengo por qué escuchar explicaciones, replicó Courtney con la voz temblorosa. Me has estado robando, Oliver, durante años. Me mentiste, falsificaste mi firma. ¿Qué tienes que decir para justificarlo? No intento justificarme, dijo él. Solo
Quiero explicarme. ¿Explicar qué? Courtney sintió que su ira por fin se desbordaba. ¿Cómo me utilizaste? ¿Cómo robaste la herencia de mi abuela para gastártela en tu amante? No es tan sencillo, susurró Oliver. Oh, yo creo que es muy sencillo, replicó Courtney. Eres un mentiroso y un ladrón. ¿Y sabes qué es peor? Ni siquiera sé si alguna vez me quisiste. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Maggie caminaba a su lado, sosteniéndola por los hombros. Courtney podía sentir los ojos de Oliver en su espalda, pero no se volvió. Salió de la sala con la cabeza bien alta, dejando atrás no solo al hombre que la había traicionado, sino también una parte de su vida que ahora parecía construida sobre una mentira. El sol primaveral brillaba con fuerza en el exterior. Courtney respiró profundamente el aire fresco y sintió que su mente se aclaraba poco a poco. Este era solo el comienzo de un nuevo viaje, y no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que la verdad por fin salía a la luz, y por muy doloroso que fuera, por fin podría empezar a reconstruir su vida sobre los sólidos cimientos de la verdad. Courtney estaba sentada en una acogedora cafetería cerca de su casa temporal, a donde se había mudado tras solicitar el divorcio. El pequeño apartamento que había conseguido alquilar por un precio razonable formaba parte de un edificio antiguo de techos altos y suelos de madera que crujían. Este lugar no tenía nada que ver con el lujoso hogar que compartía con Oliver, pero ahora mismo a Courtney le parecía bien. Era su propio espacio, sin la sombra del hombre que la había engañado durante años. Delante de ella estaba la carpeta que Richard le había entregado anoche, copias de todos los documentos que Robert Finch había aportado al tribunal. No se había atrevido a examinarlos inmediatamente después de la vista, pero ahora, tras una noche en vela, se sentía preparada para afrontar la verdad en su totalidad. ¿Más café?, preguntó la camarera deteniéndose junto a su mesa. Sí, por favor, respondió Courtney con una pequeña sonrisa. Últimamente no dormía y la cafeína se había convertido en su compañera inseparable. Abrió la carpeta y empezó a hojear las páginas que detallaban el fraude financiero de Oliver. Extractos bancarios, copias de documentos falsificados, informes de transferencias. Todo daba una imagen de engaño sistemático y cuidadosamente planeado. Courtney sentía que el dolor y la rabia le oprimían el corazón a cada página que pasaba. Una llamada telefónica llamó su atención. El nombre de Richard apareció en la pantalla. «Buenos días, Richard», contestó ella, intentando parecer tranquila. «Courtney, siento llamarte tan temprano». La voz del abogado sonaba preocupada. «Hemos tenido algunas complicaciones». «¿Qué ocurre?» Courtney sintió que el corazón se le aceleraba. Oliver se ha ido. ¿Qué quieres decir con «se ha ido»? Sintió que la voz se le alzaba involuntariamente. Su abogado acaba de informarme de que no ha podido ponerse en contacto con él desde anoche. No contesta el teléfono, no se ha presentado en la oficina y, según sus vecinos, no se le ha visto en casa. Courtney suspiró, sintiendo que una nueva oleada de fatiga la invadía. ¿Crees que se ha fugado? Es posible, dijo Richard con cautela. El juez congeló sus cuentas bancarias en Estados Unidos, pero puede que tenga fondos en el extranjero que no hemos rastreado. Genial, dijo Courtney con amargura. No necesariamente, intentó tranquilizarla Richard. Ya se lo he notificado al juez Thornton. Si Oliver no se presenta a la próxima vista, el tribunal podrá conceder el divorcio in absentia en términos favorables para ti. Además, si efectivamente ha abandonado el país para eludir la acción de la justicia, eso constituye un delito en sí mismo. Courtney asintió, aunque Richard no pudo verlo. De repente se sintió vacía. Incluso ahora, después de todas las traiciones, una parte de ella no podía creer que Oliver hubiera huido sin siquiera intentar luchar. Pero quizá era típico de él huir cuando las cosas se ponían difíciles, en lugar de afrontar las consecuencias de sus actos.
¿Y Chelsea?, preguntó de repente. ¿También se ha ido? No lo sé, respondió Richard, pero intentaré averiguarlo. Si huyeron juntos, podría ayudarnos a localizarlos. Después de hablar con Richard, Courtney se quedó sentada en la cafetería durante un buen rato, pensando en la situación. Cuando por fin salió, el día estaba en su apogeo, con el sol brillando en un cielo despejado. Courtney decidió volver a su apartamento para despejarse. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Maggie. «Hola, ¿cómo estás?», le dijo la voz afectuosa de su amiga. «Oliver se ha ido», dijo Courtney sin preámbulos. «Probablemente ha huido del país». «Ese bastardo cobarde», exclamó Maggie con una indignación tan genuina que Courtney tuvo que sonreír. «De verdad. Tonterías, ya estoy en un taxi». Media hora más tarde, estaban sentadas en el pequeño balcón de Courtney, bebiendo té. Maggie no había cambiado nada desde la universidad, la misma mujer enérgica, directa e intransigente que siempre decía lo que pensaba y defendía a sus amigos. «¿Sabes?», dijo Maggie, dándole la vuelta a la taza entre las manos. «Quizás sea lo mejor». «¿Qué?», preguntó Courtney. «El hecho de que se haya ido lo hace más fácil. Es casi seguro que el tribunal te dará la razón, y puedes empezar una nueva vida sin este recuerdo constante de él». Courtney suspiró. «Probablemente tengas razón, pero una parte de mí aún quiere oír su explicación. ¿Cómo ha podido hacer esto? Estuvimos juntos 6 años, Maggie. Eso no es una aventura corta que terminó mal. Fue toda una vida de mentiras». Maggie le apretó la mano con suavidad. «Lo sé, cariño, y siento que estés pasando por esto, pero eres fuerte, más fuerte de lo que crees, y vas a superarlo». Courtney sonrió a pesar de las lágrimas que de pronto brotaron de sus ojos. «Gracias por estar aquí para mí». «Siempre», respondió Maggie con sencillez. Cuando su amiga se marchó, Courtney empezó a ordenar el apartamento. La actividad física la ayudaba a no pensar en Oliver y en todo el caos que había dejado tras de sí. Estaba limpiando el alféizar de la ventana cuando sonó el timbre. «¿Quién es?», preguntó por el interfono. «Courtney, soy Nicholas Drake, investigador privado. Necesito hablar con usted sobre su marido». Courtney se quedó helada al oír aquella voz masculina desconocida. ¿Un detective privado? ¿Qué podía significar eso? Tras una breve vacilación, pulsó el botón para abrir la puerta principal del edificio, pero dejó la cadena en la puerta de su apartamento. Unos minutos después, llamaron a la puerta, y ella la abrió con cuidado hasta el ancho de la cadena. Un hombre alto, de mediana edad, con barba corta y canosa, estaba de pie frente a la puerta. Llevaba un sencillo traje oscuro y un pequeño maletín. «¿Señora Davis?», preguntó en tono formal. «Soy Nicholas Drake, detective privado. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted de un asunto muy importante». «¿Cómo sabe dónde vivo?», preguntó Courtney, tomándose su tiempo para quitarse la cadena. El hombre sonrió débilmente. «Soy detective, señora Davis. Este es mi trabajo, pero si la hace sentir mejor, me contrató su abogado, Richard Brown, para que la ayudara con su caso de divorcio. Puede llamarle y comprobarlo». Courtney dudó, pero luego sacó su teléfono y llamó a Richard. Unos minutos después, tras recibir la confirmación, quitó la cadena y abrió la puerta. «Siento ser tan precavida», dijo, invitando a entrar a su marido. «Es perfectamente comprensible», replicó Nicholas, siguiéndola hasta el salón. «En realidad, me gusta que la gente no se fíe de los extraños en la puerta. Demuestra sentido común». Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina y Courtney le ofreció té, que él rechazó cortésmente. «Señor Drake», empezó ella, «Richard me dijo que estaba ayudando en la búsqueda de Oliver». «Sí y no», respondió el detective, abriendo su maletín. «De hecho, he estado siguiendo a su marido desde hace algún tiempo». «¿Qué?», se sorprendió Courtney. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué?».
Nicholas sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Señora Davis, ¿le suena el nombre de Lawrence Peterson? Courtney pensó un momento. Sí, era cliente de Oliver. Hace unos años perdió un caso importante y Lawrence le acusó de incompetencia. Así es, asintió Nicholas. Después de eso, Lawrence Peterson quebró y lo perdió todo. Está convencido de que fue culpa de su marido y me contrató hace 6 meses para encontrar pruebas de la negligencia profesional de Oliver. Courtney sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Y encontró algo? Oh, sí, respondió Nicholas con expresión seria, pero no lo que buscaba. En lugar de pruebas de negligencia, encontré pruebas de fraude financiero deliberado. Su marido no solo cometió un error en el caso Peterson, sino que lo saboteó deliberadamente. Pero, ¿por qué?, preguntó Courtney, sintiendo que se le helaba la sangre. Dinero, dijo Nicholas con sencillez. Oliver recibió una suma considerable de un competidor de Peterson para perder el caso a propósito. Pero cuando empecé a indagar más, descubrí toda una trama de irregularidades financieras, y parte de ese esquema la involucraba a usted, señora Davis. Abrió una carpeta y sacó algunas fotografías. Mostraban a Oliver saliendo de varios bancos, reuniéndose con gente en restaurantes caros, entregando sobres. Estas fotografías fueron tomadas durante los últimos 6 meses, explicó Nicholas. He estado siguiendo todos los movimientos de su marido, documentando sus transacciones financieras, y hace unas semanas encontré documentos que demostraban que había estado retirando sistemáticamente fondos de sus cuentas conjuntas. Courtney miró las fotos en silencio, sintiendo que su mundo volvía a ponerse patas arriba. Creía estar acostumbrada a la infidelidad de Oliver, pero cada nueva revelación era como una puñalada. Cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, continuó Nicholas, decidí que no podía limitarme a ver cómo le robaba a su propia mujer. Así que envié la información de forma anónima a Western Investments, con la esperanza de que alguien allí se diera cuenta. Así que tú, empezó Courtney, dándose cuenta de repente, ¿tú fuiste quien inició la investigación de Robert Finch? Así es, confirmó Nicholas. No esperaba que viniera al tribunal en persona, pero me alegro de que lo hiciera. Le dio más peso a los cargos. Courtney respiró hondo, tratando de asimilar lo que estaba oyendo. ¿Y se lo contaste a Richard? Sí, anoche, asintió Nicholas. Después de que se supiera que tu marido había desaparecido, pensé que podría ser útil para su caso. ¿Y qué hay de Chelsea?, preguntó Courtney. ¿También la has estado siguiendo? Hasta cierto punto, respondió el detective. Cuando me di cuenta de que estaba implicada en los negocios financieros de Oliver, empecé a grabar sus encuentros. Sacó varias fotos más de Oliver y Chelsea juntos en distintos lugares, a menudo con documentos o en despachos a deshoras. ¿Era cómplice?, preguntó Courtney mirando las fotos. Es una pregunta difícil, respondió Nicholas con cautela. Sin duda participó en algunas de las transacciones financieras, pero hasta qué punto entendía lo que estaba pasando y hasta qué punto su participación era voluntaria es otra cuestión. Sacó otro documento. Es la grabación de una conversación telefónica entre Oliver y Chelsea hace 3 semanas. Da una idea de su relación. Courtney cogió la hoja y empezó a leer. Oliver, ¿firmaste los documentos que te dejé? Chelsea. Sí, pero, Oliver, no estoy segura de que sea lo correcto. Si tu mujer se entera... Oliver, no se va a enterar, y no es asunto suyo. Es mi dinero y puedo hacer lo que quiera con él. Chelsea. Pero dijiste que una parte provenía de su cuenta personal. No quiero involucrarme en algo ilegal. Oliver, no seas tonto. Todo es perfectamente legal. Soy su marido y tengo derecho a administrar nuestras finanzas. Solo tienes que firmar los papeles y no hacer preguntas. Chelsea, tras una pausa. De acuerdo. Pero esta es la última vez, Oliver. Ya no quiero formar parte de esto. Oliver, riendo. Siempre dices lo mismo, amor,
pero los dos sabemos que no vas a ir a ninguna parte. Courtney dejó el papel, sintiendo que le temblaban las palmas de las manos. Oliver había sonado tan frío, tan manipulador, y esa era la voz del hombre al que ella consideraba su mejor amigo, su apoyo, su compañero de vida. Chelsea no parecía sentirse del todo cómoda con lo que estaba pasando, observó Nicholas, pero seguía ayudándolo de todos modos. Quizá ella también era una víctima suya, dijo Courtney en voz baja. Oliver siempre fue un maestro de la manipulación. Conseguía que la gente hiciera cosas que no quería y luego la convencía de que había sido idea suya. Nicholas asintió. Es posible. En cualquier caso, estas pruebas están ahora en manos de tu abogado y se utilizarán en tu caso de divorcio, aunque Oliver no regrese para la próxima vista. ¿A dónde crees que puede haber ido?, preguntó Courtney, devolviendo la conversación al tema original. Tiene varias ubicaciones posibles, contestó Nicholas. Según mi información, tenía contactos en Sudamérica, sobre todo en Argentina. También hay indicios de sus conexiones con gente de Europa del Este, posiblemente en Ucrania o Polonia. Pero sigo investigando y espero tener pronto más información. ¿Y Chelsea? ¿Está con él? Es una pregunta interesante, respondió el detective con expresión pensativa. Según mis informaciones, no ha salido del país, al menos no con su verdadero pasaporte, pero también desapareció de su apartamento anoche. Courtney se lo pensó. ¿Podría Chelsea haber sido algo más que una amante y cómplice, sino también una víctima de Oliver? Quizás la había utilizado de la misma manera que había utilizado a Courtney todos aquellos años atrás. Señor Drake, dijo finalmente, agradezco esta información, pero no entiendo por qué no la compartió antes del juicio. Mi cliente, Lawrence Peterson, quería utilizar esta información para construir su propio caso contra Oliver. Planeaba presentar una demanda por mala praxis, y estas pruebas iban a formar parte de su estrategia. Pero ayer, por fin, aceptó que tu caso tiene prioridad y me permitió compartir todo lo que sé con tu abogado. Courtney asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. De repente se sintió agradecida a aquel desconocido que, aunque trabajaba para otro cliente, había encontrado la manera de ayudarla. Gracias, dijo sinceramente, por todo lo que has hecho. No tiene que agradecérmelo, señora Davis, replicó Nicholas mientras recogía sus papeles. Solo hago mi trabajo, y no me gusta que la gente utilice su poder para engañar a los demás. Me pondré en contacto con su abogado. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. Le entregó una tarjeta de visita. Cuando Nicholas se marchó, Courtney permaneció sentada mucho tiempo, pensando en todo lo que había oído. Pensó en los últimos años de su matrimonio, tratando de entender cuándo empezaron a desmoronarse las cosas, cuándo Oliver había dejado de ser el hombre del que se había enamorado para convertirse en un hombre capaz de semejante engaño. Recordó los días en que empezó a notar los cambios. Oliver trabajaba hasta tarde, era más reservado con sus asuntos, más cuidadoso con su teléfono. En aquel momento lo atribuyó al estrés del trabajo, a su deseo de protegerla de los problemas laborales. Qué equivocada estaba. Había otras señales, regalos inesperados y caros que él hacía sin motivo, como si quisiera compensar su ausencia. Viajes de negocios cada vez más frecuentes y largos. El nerviosismo cuando ella le preguntaba por sus finanzas. Y Chelsea. Courtney la había conocido en varios eventos corporativos en el bufete de abogados de Oliver. Una mujer joven, ambiciosa y atractiva que siempre se mantenía cerca de Oliver, pero en aquel momento parecía bastante natural, una asistente al lado del jefe. ¿Tenían una relación por aquel entonces? ¿Estaba Oliver planeando ya su doble vida? Courtney se acercó a la ventana y miró hacia la calle. La gente iba a lo suyo. Algunos se apresuraban para llegar a una reunión, otros paseaban tranquilamente, disfrutando del día primaveral. La vida seguía,
a pesar de los dramas personales y las traiciones, y su vida también tenía que continuar. Sacó el teléfono y marcó el número de Richard. «Acabo de hablar con la detective Drake», dijo cuando contestó el abogado. «Quiero seguir adelante con el divorcio, independientemente de si Oliver se presenta o no en la próxima vista». «Lo entiendo», contestó Richard. «Con todas las pruebas que tenemos, es casi seguro que el tribunal se ponga de tu parte». «Pero hay algo más», añadió Courtney tras un momento de vacilación. «Quiero replantearme nuestra estrategia con Chelsea». «¿Qué quieres decir?», preguntó Richard, claramente sorprendido. «No estoy seguro de que fuera una cómplice en toda regla. Por lo que he averiguado, Oliver podría haberla manipulado del mismo modo que a mí. No quiero que otra mujer salga lastimada por él si ella también fue víctima». Se hizo el silencio en la línea. Entonces Richard dijo con cuidado: «Es muy generoso por tu parte, Courtney, pero ¿estás segura?». «Sí, lo estaba», convino Courtney, «pero eso no significa que merezca ser considerada responsable de sus crímenes si fue tan engañada como yo». Había pasado exactamente un año desde la última vez que Courtney se había sentado en un tribunal a escuchar al juez Thornton dictar sentencia. Oliver nunca se presentó a la siguiente vista. En efecto, había huido del país, utilizando una de sus cuentas en el extranjero que permanecía descongelada. Según Nicholas Drake, Oliver se instaló en algún lugar de Argentina, donde intentó empezar una nueva vida con otro nombre. El tribunal falló a favor de Courtney, concediéndole todos los bienes comunes, así como una indemnización por los fondos retirados por Oliver. El bufete de abogados en el que trabajaba se distanció del escándalo, condenando públicamente sus acciones y ofreciendo su propia investigación para identificar a posibles clientes afectados. Courtney estaba sentada en la terraza de un pequeño café del centro de la ciudad, tomando un café con leche y observando a los transeúntes. Era un cálido día de primavera, como el de hacía un año, cuando su vida había dado un vuelco. Pero ahora se sentía diferente, más fuerte, más tranquila, más completa. «Siento llegar tarde», oyó que le decía una voz familiar y levantó la vista. Chelsea Monroe estaba ante ella, pero no era la mujer segura de sí misma que había sido en el tribunal. Esta Chelsea llevaba el pelo corto y vestía sencillamente con vaqueros y una blusa, sin el lujo ostentoso que había mostrado antes. «No pasa nada», dijo Courtney, señalando una silla vacía. «Siéntate». Chelsea se sentó, entrelazando los dedos nerviosamente. «Sigo sin entender por qué querías quedar», dijo en voz baja. «Después de todo lo que ha pasado». «Quería ver cómo estabas», respondió Courtney con sencillez. Chelsea pareció sorprendida. «Debes de odiarme». «Al principio sí», admitió Courtney con sinceridad. «Pero luego me di cuenta de que Oliver nos había hecho daño a las dos. De formas distintas, claro, pero aún así». Chelsea asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. «Fui tan estúpida», susurró. «Me prometió tanto. Me dijo lo infeliz que era en su matrimonio, que era un incomprendido, que tú lo controlabas. Frases clásicas, ¿verdad? Y yo le creí». Courtney sonrió débilmente. Por desgracia, era muy convincente. «Cuando descubrí el fraude, ya era demasiado tarde», continuó Chelsea. «Sabía que estaba organizando la transferencia del dinero a mi cuenta y me amenazó con que, si intentaba dejarlo, yo misma acabaría en la cárcel. Pero no te fuiste con él», dijo Courtney. «Cuando me dijo que huyera, por fin me di cuenta de lo que era. Un cobarde que nunca se responsabiliza de sus actos. Me negué y se marchó sin despedirse siquiera». Courtney sintió un extraño sentimiento de solidaridad con aquella mujer a la que antes había considerado su enemiga. «Me alegro de que no te fueras», dijo con sinceridad, «y te agradezco que hayas accedido a cooperar con la investigación». Chelsea asintió.
Después de que Oliver desapareciera, ella misma había ido a la fiscalía y les había contado todo lo que sabía sobre su fraude, aportando pruebas importantes que ayudaron a rastrear parte del dinero que se había llevado. «Estoy intentando hacer lo correcto», dijo Chelsea. «Sé que no te devolverá los años de tu vida, pero espero que signifique algo». «Significa algo», dijo Courtney en voz baja. «Para mí, significa que Oliver no te rompió, igual que no me rompió a mí». Se quedaron en silencio un momento, cada una sumida en sus pensamientos. Luego, Chelsea preguntó, «¿Cómo va tu nueva vida?» Courtney sonrió, esta vez de verdad. «Es la mía. Volví a trabajar en marketing y alquilé una casita en el campo. Empecé a hacer yoga. Son cosas pequeñas, pero me hacen feliz. ¿Y tú?» «Me mudé a otra ciudad. Trabajo en un pequeño bufete de abogados. Allí nadie conoce mi historia. He empezado de cero». «Eso está bien», asintió Courtney. «Todos merecemos una segunda oportunidad». Mientras se despedían, Chelsea dijo de repente, «Sabes, eres mucho más fuerte de lo que pensaba. Más fuerte de lo que pensaba. Siempre decía que te derrumbarías sin él». Courtney sonrió. «Supongo que no nos conocía a ninguno de nosotros». De camino a casa, Courtney pensó en los extraños giros del destino. Hace un año estaba destrozada, se sentía traicionada y engañada. Hoy se sentía tranquila e incluso algo satisfecha por cómo habían salido las cosas. No sabía si Oliver sería juzgado por sus crímenes, pero sabía que él había perdido mucho más que ella. Había perdido su dignidad, el respeto de sus colegas y la oportunidad de volver a casa. Él vivía con el temor constante de que lo atraparan, mientras que ella era libre. Cuando Courtney entró en su nuevo hogar, se sintió agradecida, no por la traición ni por el dolor, sino por la lección que había aprendido. Se dio cuenta de su propia fuerza, encontró un nuevo significado e incluso fue capaz de perdonar, no por el bien de Oliver o Chelsea, sino por el suyo propio. Sonó el teléfono. Era Maggie, que quería recordarle lo de la cena del fin de semana. Courtney sonrió al contestar. La vida seguía, y era hermosa, incluso después de la traición. Especialmente después de la traición. A veces, sobre todo en las noches tranquilas, seguía pensando en Oliver, en los años que habían pasado juntos. Pero ahora esos recuerdos no le causaban dolor, solo una ligera tristeza por la joven que había sido, demasiado ingenua, demasiado confiada. Esa mujer pertenecía al pasado. En su lugar había una nueva Courtney, más sabia, más fuerte, capaz de apreciar cada momento de libertad e independencia. Abriendo la ventana para que entrara el aire fresco de la primavera, Courtney contempló el jardín que había creado. Tulipanes y narcisos se extendían hacia el sol, floreciendo poco a poco tras un largo invierno. Así florecía de nuevo su vida, lenta pero segura, con los colores brillantes de la autenticidad y la sinceridad, y había muchos días por delante que solo le pertenecían a ella.